Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver la unidad número 4 o la primera parte de la unidad número 4. Vamos a hablar de valores de renta fija y valores de renta variable. ¿Ok? Hacia eso va dirigida nuestra clase de hoy. Hace rato, o sea, al principio de esta mañana, tuve la oportunidad de subir las diapositivas correspondientes a nuestra última clase, donde vimos el tema llamado riesgo. Subí también unos audios de semestres anteriores relativos al mismo tema. ¿Alguien pudo ver las diapositivas o los audios? Yo no, profe, porque esta mañana amanecí sin luz, entonces ahorita es que, o sea, regresó más tarde la luz y eso, entonces no he podido revisar el M7. Amanecimos normal entonces, sin luz, porque esa es la situación. Siempre hay una carencia. Está bien. Bueno, lo que quiero decirles, les recuerdo, eso está ahí, ya está en módulo 7. Las personas que no pudieron asistir a nuestra clase presencial del jueves pasado tienen la oportunidad de revisar los audios. Y por supuesto, la diapositiva. ¿Ok? Antes que se me olvide, y también para que ustedes estén al tanto. Nosotros habíamos hablado la semana pasada de celebrar una prueba el próximo jueves. Vamos a dejarlo. Alguien me participó, me acordó que nosotros tenemos fijada una prueba para el 13 de enero, el segundo jueves del próximo año. ¿Ok? Vamos a dejarla ahí. Nuestra segunda evaluación va a ser el día 13 de enero. ¿Ok? Y vamos a precisar qué temas van. Por supuesto, va el tema relativo a los mercados financieros, al desarrollo de la banca, que trata en buena parte del desarrollo de la banca en Venezuela. Vamos a ver el riesgo y vamos a ver si incluimos alguno de los temas que estamos viendo aquí en la unidad número 4. Valores de renta fija, evaluación de acciones y activos derivados. Activos derivados no lo hemos visto, por supuesto que eso va a ir para enero, pero vamos a ver si vamos o con los dos temas estos de valores de renta fija y con los valores de la evaluación de acciones. Uno de los dos va, ¿ok? O los dos va. Entonces, quería aclarar eso para que estemos claros pues, en cuanto a la temática del examen y la fecha del examen. La semana que viene la vamos a dedicar a resolver ejercicios. ¿Ok? Entonces, lo que no estoy muy claro es si yo podré dar la clase el jueves. No así, a lo mejor les solicito a ustedes que demos la clase el viernes o el sábado, que la pospongamos. Me gustaría conocer también el punto de vista de ustedes, a ver si la podemos dar uno de esos días. Bueno, profe, siempre y cuando no sea el viernes al mediodía, yo puedo ver esa clase el viernes o el sábado. Ajá. Bárbara, podrías elaborar una especie de encuesta para ver qué día Sí. hora y fecha en la cual podamos trasladar esa hora que les convenga a la mayor Sí, déjame hacer podemos hacer una en Telegram, profe. Por Telegram puedes hacer una encuesta, ok, la hemos hecho antes, y entonces vemos ahí algo que sea lo más objetivo posible, donde haya la mayor participación. ¿De acuerdo? Ok, profe. Sí. Ok. Aclarado esto y dicho esto, vamos con respecto a nuestra unidad número 4. ¿De acuerdo? La unidad número 4 trata de los valores. Profe, disculpe, acabo de revisar M7 y sí están las láminas de PowerPoint del tema de riesgos, pero no aparece el audio. Ajá, el audio no te va a aparecer ahí. No, está. Si vas a anuncio,
Entonces, en anuncios Ajá. conseguirás los enlaces. A ver, anuncios. Cargando. Ya, aquí están, profe, ya. Sí, aquí están los audios, profe. Ok. Bueno, Gracias. eso es para ayudarnos, o sea, para facilitar, vamos a llamar la revisión del material de ese tema. Para los que estuvieron ausentes, para, para repetir, incluso los que estuvieron presentes, si quieren repetir alguna cosa, si quieren repetir, o sea, ver lo que dijo el profesor en otro momento. ¿Ok? Entonces, no es igual, la clase no es igualita, pero se parece bastante. ¿Ok? Dicho esto, entonces arrancamos con nuestros valores de renta fija. ¿Qué llamamos valores de renta fija y por qué se dice que son de renta fija? Se dice que son de renta fija porque, mira, al final, cuando alguien emite un valor de este tipo, ¿ok? Alguien que está buscando dinero, lo emite, recibe el dinero y entrega un documento, está obligado, este señor está obligado a respetar los términos de ese documento. ¿No sé? Entonces, eh, nosotros podemos decir que como concepto, ya vamos para allá, tipo de inversión formado por aquellos activos financieros en la cual, inversión en la cual el emisor se encuentra obligado a pagar las cantidades comprometidas al término y de acuerdo con las condiciones convenidas previamente. O sea que no debería haber, en la generalidad no debería haber sorpresa. A lo mejor se consigue con alguna, hay alguna variación, pero él se comprometió a pagar una cierta cantidad, a pagar una tasa de interés o a pagar algo en un determinado momento. Entonces, es renta fija. Cuando hablamos, ¿y la renta variable cuál es? La renta variable son las acciones. Nosotros compramos una acción de de una determinada empresa a nivel nacional, a nivel internacional. Póngase usted que compramos una acción de cuando la CanTV era una empresa privada aquí a nivel nacional, o la electricidad de Caracas. Y se comprometía a esa electricidad de Caracas. Mira, ella emitía, eran unas acciones y pagaba unos dividendos. En algún momento los dividendos eran de 100, en el otro momento eran de 120, de 105 o de 98. Era variable el rendimiento, no era fijo el rendimiento. ¿De acuerdo? Y esa acción podía cambiar de precio. Esa acción hoy se vendió en 100 y mañana esa acción puede estar en 120 o puede estar en 95. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, renta fija nos habla de condiciones convenidas. Es lo que queremos, diferenciar. Tipo de valores de renta fija. Aquí vamos a entrar en dos tipos. Uno de muy corto plazo y otro de largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, estamos hablando de menos de un año. El documento que yo conozco de menos que de un año se llama letras del tesoro. Letras del tesoro. Como ustedes ven, ¿quién utiliza las letras del tesoro para financiarse? Las letras del tesoro son utilizadas por los estados. O sea, el gobierno venezolano, el gobierno de Colombia, los gobiernos utilizan eso. ¿Y por qué utilizan estas letras del tesoro? ¿Qué papel cumplen? Acuérdense que los presupuestos de los países están formulados, ¿no? Así, desde momentos previos a que inicie el ejercicio. ¿Y cuáles son los ingresos? Los ingresos van a ser los impuestos, ¿no es cierto? Los impuestos a lo mejor se recaudan en un determinado país como Venezuela, se recaudan en el mes de marzo. Vamos a llamarlo, el ingreso fuerte llega a las arcas del Estado en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque es el impuesto sobre la renta. Antes de ese momento, el Estado a lo mejor no tiene recursos para atender sus obligaciones. Tiene que pagarle a los empleados públicos, tiene que comprar materiales, tiene que pagar servicios. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno?
emite unas letras, toma dinero de la banca, la banca le acepta esas letras y se financia, pongamos por caso, enero, febrero y marzo, hasta tanto se regularice la recaudación de los impuestos. Una vez que le ingresó el fuerte de los impuestos, el Estado, el gobierno está disponible para pagar, está más cómodo para pagar para pagar sus obligaciones, para devolverle al banco estas letras del Tesoro. Entonces son valores con vencimiento en el corto plazo. Las letras del Tesoro aquí en Venezuela son de 6 meses. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de valores de renta fija de corto plazo. Hay valores con vencimiento en el largo plazo. ¿Cuáles son los valores con vencimiento en el largo plazo? Bueno, ustedes lo conocen también, se llaman bonos. Los países, las empresas, otras entidades financieras u otras entidades empresariales emiten bonos. Y los bonos pueden ser, mira, a 5, a 10, a 15, a 20 años. ¿Ok? Entonces son bonos fundamentalmente de largo plazo. ¿Ok? ¿Qué es un bono? Un bono es un título o valor con vencimiento a plazo determinado, emitido por gobierno, empresas u otras entidades, que otorga a su poseedor, este título otorga a su poseedor el derecho de percibir los intereses o una renta fija, así como el reembolso del capital. Quien tenga el bono tiene el derecho que al final, a su vencimiento, le paguen el valor del bono. Y que cada vez que haya que pagar los intereses establecidos, él también los recibe. ¿Ok? Debe recibir el valor de los intereses a los cuales se comprometió. ¿Okay? Entonces, es un pasivo para la empresa que lo emite, es una empresa, para el inversionista oye, es un activo interesante. No así que debe darle algunas ventajas en comparación con otros instrumentos de inversión. ¿Qué vencimiento tienen los bonos? Los bonos pueden vencer a distintos plazos. Como decíamos, pueden ser igual a un año, pueden ser, lo menor sería un año, ¿ok? Sería de corto plazo, pueden ser de mediano plazo, menores de 10 años, y pueden ser de largo plazo cuando son superiores a 10 años. Venezuela tiene una gama, Venezuela como país, como Estado, tiene una gran cantidad de bonos emitidos que todavía están pendientes de pago. Algunos llegaron a su fecha de vencimiento y hay otros que no han llegado a su fecha de vencimiento, pero Venezuela los debe. ¿Ok? Entonces, Venezuela ha utilizado a través de sus años, vamos a llamarlo del siglo XX y siglo XXI, ha utilizado bastante estos llamados bonos. Las empresas privadas también. ¿Ok? Por ahí hay muchos bonos. Si ustedes revisan la bolsa de valores de Caracas, entonces ven que hay unos bonos emitidos por algunos de los bancos, bonos emitidos por algunas empresas industriales que todavía están operando aquí en este país, empresas privadas. ¿Ok? Modalidades de los bonos. Mire, si cualquier duda, como lo hemos dicho siempre, cualquier inquietud, por favor, interrumpan. Son bienvenidas las intervenciones de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a modalidades, podemos hablar de convertibilidad. Hay algunos bonos que cuando nacen con la condición de que pueden ser convertibles. ¿Convertibles en qué? Convertibles en acciones de la empresa que lo emite. Y hay otros que no son convertibles, por supuesto. El bono que es convertible, ¿no es cierto? Tiene esa preferencia. Puede ser convertible. Entonces, ese bono es posible que tenga una tasa de interés inferior al resto de los bonos. Oye, porque no va a tener las dos ventajas, que sea convertible y que tenga gane los intereses normales. ¿No? Entonces, a lo mejor es una cosa por la otra. ¿Okay? Convertibles en acciones preferidas, fundamentalmente.
Convertibles en acciones preferidas. Pueden ser convertibles en acciones preferidas. Eso es en cuanto a convertibilidad. En cuanto a moneda, los bonos pueden ser emitidos, como en el caso de algunos bonos venezolanos, pueden ser emitidos en una moneda y pagados en otra. ¿Ok? Entonces, pues, hubo aquí bonos en los últimos 20 años que se emitieron en bolívares y la nación se obliga a devolverlos en dólares. ¿Ok? No está muy claro la figura de cómo se hizo eso. ¿No es así? Si había alguna, en tiempos de control cambiario donde no era fácil la compra, la adquisición de dólares, entonces se utilizó esta figura para a lo mejor pasarle por encima a esa regulación. ¿Ok? Entonces, moneda pueden ser emitidos en una moneda y pagados en otra. Se emiten en bolívares, se pagan en dólares. Emisión. Pueden ser emitidos a valor par, ya ustedes conocen de esto, o con cupones. ¿No es cierto? Con cupones significa que ellos van a pagar, este bono va a pagar intereses cada mes, cada semestre, cada trimestre, cada año. Esos son con cupones. Y a valor par son aquellos que hemos llamado bonos, o sea, los que no tienen interés. Cero cupón, o lo que llamamos cero cupón, esos son a valor par. Y entonces se negocian sobre un valor inferior al valor par. Se negocian, ok, o sea, se toma en consideración, si la tasa de interés, por ejemplo, fuera del 10%, entonces en lugar de venderlo al 100% de su valor, lo venden al 90% de su valor. ¿No? Y así es como se emiten y se colocan en el mercado. La amortización de los bonos. La amortización de los bonos puede ser total, o sea, un solo pago al final, o puede haber pagos parciales. Amortización en pagos parciales o pago único al vencimiento. ¿De acuerdo? Los intereses. Los bonos pueden ser pautados a tasas de interés fija. Este bono va a pagar el 8% y es el 8% y ahí eso no se modifica. ¿Ok? Entonces pueden ser emitidos a tasas de interés fija. Pueden ser emitidos también a tasas de interés fijo, pero a tasas referenciales. ¿Qué significa esto? A nivel internacional, ustedes seguramente ya han oído que existe una tasa llamada LIBOR, por ejemplo, o una tasa llamada Prime. La tasa LIBOR funciona en el Reino Unido. La tasa Prime funciona fundamentalmente en el mercado norteamericano. La tasa LIBOR es una tasa a nivel internacional que sirve de referencia. Eso significa que una tasa LIBOR puede estar al 5, al 6, al 7, al 2 o al 4%. Eso va variando. Pero los préstamos se fijan. Cuando se emitió el bono, se dice, este bono va a pagar la tasa LIBOR más un punto, más 1%. O va a pagar la tasa LIBOR más 3%, dependiendo. ¿No es cierto? Entonces, es una tasa referencial, es fija, en el sentido que es LIBOR más 3%. Pero la tasa LIBOR puede variar. La tasa LIBOR que hoy está en el 1%, mañana pudiera estar en el 1,5%, o pudiera estar en el 2%, pudiera estar en el 4%, o pudiera estar en el 0,5%. Fija los 2 puntos eso, LIBOR más 2, pongamos por caso. Pero la LIBOR puede variar. Y puede ser también emitido el bono a tasas variables. Se declara desde el principio, cuando se contrata, este bono va a pagar tasa variable. El primer año va a pagar el 8%. Uno no sabe cuánto va a pagar el segundo año ni cuánto el tercero. Va a ser a tasa variable. O tasa variable de acuerdo con el mercado internacional. Entonces, en cuanto a intereses, pueden ser fijos con tasas referenciales y fijos a tasas variables. ¿Entendido hasta ahora? Profe, para o sea, las tasas referenciales que usted mencionó son la tasa LIBOR con B.
LIBOR con B grande. Y la otra es tasa Prime. 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 Prime, Pero como si fuera Amazon Prime. Prime. En inglés es Prime. Ok, Y ok, puede haber otras tasas, por supuesto. La tasa del mercado ok. de Alemania. ¿Me explico? O sea, algo que Ah, ok. no necesariamente son esas dos. Esas son tasas referenciales. ¿Ok? Ya. Gracias, profe. Ok. Garantía. Los bonos pueden ser emitidos con garantía o sin garantía. Venezuela cuando ha emitido sus bonos, o sea, hay algunos bonos que se han emitido con garantía del Estado. El Estado garantiza el pago de los bonos. Una empresa privada garantiza su bono, el bono que emitió, lo garantiza con algunos activos, con algo que está dando a la entidad bancaria, un terreno, una edificación, okay, algo que tenga valor y pueda ser dado y recibido como garantía. Okay. ¿Qué mercado tienen los bonos? Vamos a distinguir, para esto vamos a distinguir dos momentos. Okay. Cuando emitimos el bono, el mercado va a un mercado primario. El bono va a un mercado primario. El mercado primario es el que acepta el bono, acepta la emisión, participa en la emisión de ese instrumento. Después que se emitió, ese bono pasa a mano de los mercados secundarios. Que sea secundario no significa que sean que sean menos importantes. Los mercados secundarios son importantísimos porque le dan a la economía, le dan esa liquidez. Nadie, si no quiere quedarse, o sea, si usted no quiere quedarse con el bono en la mano, usted puede salir, ir al mercado secundario y lo vende, lo negocia. Siempre habrá comparadores para ese instrumento. ¿Ok? El que no le van a pagar lo que usted quiere, eso es otra cosa, pero siempre encontrará mercado. Porque los bonos van a cambiar de precio. ¿Ok? Si hay si hay escasez de recursos, ¿no es así? Si hay, o si vamos a llamarlo, si hay mucha oferta de bonos, los precios de los bonos pueden caer. Si hay ausencia de bonos, los precios de los bonos pueden aumentar. ¿Okay? Como en todas partes. El mercado, la oferta y la demanda nos mueve los precios de los bonos. ¿Okay? Eso por una parte. También eso está como hemos visto en nuestra clase anterior, que los bonos también van a estar sometidos al riesgo. ¿Okay? Por cierto, mira, aquí está el riesgo. ¿Qué riesgo puede afectar el valor de los bonos? Yo creo que por lo que cuando estaba preparando la clase, lo que vi, pareciera que todo. En primer lugar, el riesgo de crédito. Una empresa venezolana o un país que hoy está produciendo 3 millones de barriles de petróleo y de repente deja de producir los 3 millones de barriles. Cuando emitió el bono, producía 3 millones de barriles. Oye, el bono se cotizaba a nivel internacional a muy buen precio. Y contaba con una buena percepción, vamos a llamarlo, del inversionista. En el sentido de que, mira, es bajo riesgo porque ese país produce mucho petróleo y los países que producen mucho petróleo tienen mucho dinero en sus arcas. ¿No sé? Cae la producción petrolera de 3 millones a 200.000 barriles por día. ¿Es el mismo riesgo? El riesgo cambia. Entonces hay un riesgo de crédito y es posible que ese bono que se emitió hace 10, 15 años atrás, ese bono no se pueda pagar hoy, como ha ocurrido en muchos de los países. Argentina no ha podido pagar su deuda. En algún momento México no pudo pagar su deuda. Venezuela, en lo que va de este siglo, o sea, de los últimos 5 años, 7 años, tampoco ha podido pagar su deuda en bonos. Y entonces están corriendo lo que se llama riesgo de crédito. O una empresa privada que emitió su bono, pero las cosas no le fueron tan bien. Oye, porque llegó la pandemia, cambió el mercado, cambiaron los mercados. Y entonces
corren el riesgo de crédito, quienes invirtieron en ese bono. Riesgo de liquidez, por supuesto, que llegue el momento que la empresa tiene recursos como pagar su bono, pero no tiene liquidez. Y entonces tiene que aplazar el pago del bono. Mira, los intereses de ese bono que yo tenía que pagarlo ayer, no así, o el 30 de noviembre, no los puedo pagar. Voy a pagarlo el 31 de diciembre. Posterga el pago. Hay un riesgo de liquidez. ¿Ok? ¿Qué otro riesgo puede haber? El riesgo de la tasa de interés. Que contratamos la empresa que emite el bono. La empresa que emite el bono considera que va a pagar el 8% de interés, no así, porque lo contrató al LIBOR. Y de repente la tasa de interés, el LIBOR, se modifica, se va, y entonces en lugar de pagar el 8 tiene que pagar el 10. Ahí está corriendo un riesgo. Corre riesgo el emisor, pero también corre riesgo el inversionista, quien invirtió en esos bonos. Pues el inversionista esperaba, por ejemplo, en otra, no el mismo ejemplo, el inversionista esperaba recibir una tasa del 10%, porque era LIBOR, el LIBOR estaba en 10, y de repente el LIBOR bajó al 8. Entonces, en lugar de recibir el 10, va a recibir el 8 como punto de referencia. ¿Okay? El riesgo país también, ya lo vimos la semana pasada, y los países están modificando sus riesgos dependiendo de su desempeño económico. En el caso de Venezuela, lo hemos visto en los últimos 4 o 5 años. En los últimos 4 o 5 años, el riesgo país, ¿cómo se ha movido? Un país que hace 5 años exportaba por encima de 2,5 millones de barriles. Y las exportaciones significaban un alto volumen, un alto valor en comparación con el Producto Interno Bruto, en comparación con la deuda que tenía. Hoy, esas exportaciones y ese Producto Interno Bruto se vinieron abajo y la deuda se mantiene igual. El riesgo país va a ser igualito. El riesgo país se modifica. Y se modifica más aceleradamente si el país, si la nación a la cual corresponde esto, deja de pagar a su vencimiento, deja de pagar intereses, deja de pagar el principal. ¿Okay? En cuanto a riesgo, ustedes lo tienen fresquecito de la semana pasada. Mire, esto es así. Ente participante. Y aquí paramos con estos entes participantes, paramos la sesión. El ente emisor, por supuesto, mire, para que haya bonos es necesario que alguien lo emita, un Estado, ¿no es cierto? Porque necesita recursos para financiar una obra de infraestructura. Necesita un nuevo embalse, porque la electricidad está muy cortita, ¿no es cierto? O necesita mejorar su red de comunicaciones. Es necesario meterle ahora a toda Venezuela o a todo el país, no necesariamente Venezuela. Vamos a meterle fibra óptica para mejorar el internet. O necesitamos más agua. Entonces es necesario más embalse de agua para surtir a la población. Entonces, ese es el ente emisor. El ente emisor es la empresa, el Estado, de quien se trata. ¿Ok? Hay unos bancos participantes. ¿Cuántos bancos habrá? Mira, realmente eso a mí no me importa tanto, pero hay un banco que va a estar junto con la empresa, ¿no así? Tratando de que la empresa se le haga el camino más corto, que le vaya corrigiendo las cosas que tiene que hacer para poder ir la empresa, para poder ir el Estado a un mercado internacional y conseguir los recursos que está buscando a los mejores precios, ¿no es cierto? En las mejores condiciones. Hay alguien llamado calificador de riesgo. Este calificador de riesgo es una empresa como Standard & Poor's, pongamos por caso, que ustedes la han oído nombrar. Standard & Poor's, ¿qué hace? Standard & Poor's y otras 4 o 5 calificadoras más de carácter internacional dicen el riesgo de Venezuela o el riesgo de Colombia, no vamos a hablar solamente de Venezuela, el riesgo de Colombia es C. ¿Qué significa C? C significa que puede emitir bonos, que paga tiempo, ¿ok? Que
Mira, en la generalidad de los casos ha pagado, no tiene récord, en su récord no figura que haya aplazado ningún pago, que haya dado default. Pero hay otras empresas, por ejemplo, que en lugar de ser C o ser AA o AAA, son empresas H. Mira, a esta empresa no se le puede prestar un bolívar, no se le puede prestar un dólar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no pagó en febrero, no pagó en marzo, no pagó en abril. ¿Okay? La calificadora de riesgo hace eso. Hay una autoridad responsable. En el caso de Venezuela, tenemos una superintendencia de valores. A nivel internacional, en Estados Unidos está la FED, ¿okay? Que también se muestra como autoridad para la emisión, para que todo el mundo cumpla con su trabajo. ¿Okay? Para que todo el mundo, no haya ningún engañado en estas actividades. Ventajas que representan los bonos. Los bonos representan ventajas tanto para el inversionista como para el emisor. Brinda al demandante de fondos una opción de financiamiento a un costo menor que la ofrecida por la banca. O sea, el inversionista, el emisor, ¿no es así? Se organiza, está bien asesorado con la banca, puede lograr mejores condiciones que lo que le puede ofrecer el banco. Mira, los bancos necesariamente no prestan a 10 años, no prestan a 15, no prestan a 20 años. Ya de ahí ya hay una condición muy importante para recurrir a los bonos. Es el tiempo, el lapso en el cual nosotros vamos a disfrutar de un financiamiento. Si se trata de si se trata de un bien, si se trata de un equipo, si se trata de la infraestructura de una empresa, de una presa, ¿no así? De una planta, ok, mientras más tiempo tengamos para financiar este bien, debe ser mucho mejor. Además de eso, ¿no así? Si se organiza bien, podemos tener un costo menor que lo que nos ofrece la banca. Y al inversionista también, para el inversionista también representa una opción más ventajosa, ¿no así? Que la brindada por la banca tradicional para colocar su ahorro. En lugar de recibir lo que un plazo fijo que ofrece la banca, otra cosa, aquí puedes, comprando bonos, invirtiendo en bonos, puedes obtener una rentabilidad superior para ese excedente de recursos que tienen los inversionistas, que tienen los ahorristas, que tienen los fondos de prestaciones sociales, los fondos de inversión, los fondos de jubilación. Y desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la actividad bancaria, ¿no es así? Estos bonos inyectan liquidez al sistema. ¿Por qué? Porque los bancos no se quedan con estos papeles. ¿Okay? Los bancos, una vez que otorgaron préstamos, ellos se quedan sin recursos, pero inmediatamente con la venta, con la colocación en el mercado secundario de estos papeles, logran nuevamente reponer esa liquidez que le va a permitir seguir dándole curso a lo que significa tomar dinero, prestarlo, tomar dinero, prestarlo. Ese reciclaje de dinero. Entonces, se beneficia la banca, se benefician las empresas que participan en esto y se inyecta liquidez a la economía. Se inyecta liquidez de manera general.